Buenas tardes. Cuando comencé a pensar en la preparación de este Ilván, eh, tenía la idea de hablar sobre la letra, fundamentalmente la letra y la función del escrito, y el pasaje de la letra al significante. Después, por algunas cosas que fui trabajando y con el advenimiento de la pandemia y de la cuarentena, empecé a ver algunos debates o discusiones que se daban en torno a la cuestión del pasaje de la práctica psicoanalítica de los consultorios al teléfono o las videoconferencias. Y vi que se argumentaba, con razón, en gran parte me parece, respecto de las pulsiones escópica e invocante, incluso algún debate sobre si era mejor atender por teléfono o por videollamada, y argumentándolo desde ese lugar. Entonces fui cambiando un poco la idea y comencé a interesarme en la cuestión de la mirada, y por eso este Ilván lo planteo desde el lado de la mirada y su articulación con la letra. Por eso lo titulé Un abismo en tus ojos. Si bien es cierto que Lacan en el seminario 10 articula la cuestión de la mirada más bien al registro imaginario, y toma para ello, una de las cuestiones que toma es esa imagen del Buda sentado con los ojos cerrados, con la panza relajada, como ensimismado, encerrado en sí mismo, ¿no? Dando la idea del registro imaginario como aquello que está satisfecho en sí mismo, encerrado, tranquilo, armónico. Al otro año, en el seminario 11, va a retomar la cuestión de la mirada, pero ya más articulándola a los registros simbólico y real, y ubicando claramente a la mirada como el objeto de la pulsión escópica. Todos recordamos esa anécdota de Lacan con la latita de sardinas, ¿no? Cuando se encuentra con los pescadores en el bote y uno de los pescadores le hace el chiste de: ¿ves esa latita flotando en el mar? Bueno, ella no te ve, le dice el pescador, ¿no? Y Lacan se queda pensando que, bueno, si bien la lata no nos ve, la lata nos mira, ¿no? Y ahí va a ubicar la esquicia entre el ojo y la mirada. Para ubicar, entre otras cosas, que la mirada no necesariamente necesita del ojo. No es solo el ojo el soporte de la mirada, ¿no? El soporte de una mirada puede ser una latita de sardinas, por ejemplo. Toma también algunas cuestiones que plantea Sartre en El ser y la nada, que tiene un capítulo excelente sobre la mirada. El ejemplo del voyeur que está espiando por la cerradura y de repente siente el ruido de una cortina, o del soldado que está en el bosque y siente o escucha el movimiento de unas hojas, ¿no? Para dar el ejemplo de que, bueno, en fin, la mirada puede tener como soporte múltiples objetos. Pero sin embargo me parece que si bien la mirada puede tener como soporte múltiples objetos, no hay que perder de vista que los ojos son el objeto originario de alguna forma, y que los ojos no son cualquier objeto. Es decir, los ojos son un soporte de la mirada muy importante,
puede ser que no funcionen como soporte de la mirada, unos ojos, pero digamos que son el objeto privilegiado. En ese sentido, Sartre en ese capítulo sobre la mirada lo sitúa bastante bien. Incluso me parece que en parte es más radical que Lacan, incluso, ¿no? Cuando él plantea que la mirada del prójimo desarticula la escena, desarticula el mundo. Cuando está el sujeto del conocimiento frente a los objetos del mundo, supongamos una persona sentada en un banco en una plaza, mirando las plantas, mirando los animales, mirando otras personas, se encuentra ahí la dimensión del sujeto del conocimiento frente a sus objetos objetivos, objetivables. Entonces Sartre lo que plantea es, bueno, de repente podría ser que una persona, otra persona mire a ese que está mirando, y que esa presencia de esa mirada desarme ese mundo objetivo, ese mundo medible, ese mundo sensible, lo desarme, y al desarmar ese mundo, lo que se desarma también es ese sujeto del conocimiento, ese sujeto que se sostiene de ese mundo objetivo. En ese punto a mí me parece que Sartre plantea la mirada ahí como un real en el sentido lacaniano, en el sentido de que desarma lo simbólico y lo imaginario. Y Lacan lo lee a Sartre y yo creo que es bastante sartreano en ese punto. Pasa que lee a Sartre con Freud, entonces después le va a dar otra vuelta de tuerca, ¿no? Donde Sartre, en esa mirada del prójimo, pretende encontrar al sujeto, a otro sujeto que no sea el sujeto del conocimiento, que es un sujeto no cualificable, digamos, no medible, no cuantificable, no caracterizable. En ese punto es un sujeto bastante cercano al sujeto que plantea Lacan. Lacan, como lee a Sartre con Freud, me parece que le da otra vuelta de tuerca, y allí donde Sartre plantea la cuestión del sujeto, de ese otro sujeto, Lacan va a decir, bueno, no, ahí de lo que se trata es del objeto, no del objeto empírico, sino del objeto A. Del objeto A en sus diferentes dimensiones, del objeto A como modo de gozar, de lo que Freud llamaba una fijación libidinal, y del objeto A también que podrá ser causa del deseo, ¿no? Del objeto A como falta de objeto, como ya lo había definido anteriormente, como un agujero producido en la satisfacción pulsional, un agujero producido por el corte de la articulación significante, un agujero que el atravesamiento del complejo de castración va a poder ubicar como causa del deseo. Un poco siguiendo con esta articulación y teniendo en cuenta las experiencias clínicas, me parece que olvidarse rápidamente que los ojos son el soporte principal, diría, de la mirada. Yo recuerdo, por ejemplo, un paciente que atendí hace un tiempo, que era un tipo que había atravesado por experiencias de mucha violencia, tanto que las había sufrido como que las había ejercido. Y recuerdo una sesión en la que yo le estaba diciendo algunas cosas
y este hombre estaba sentado en el sillón con su cuerpo quieto, normal, relajado. El tono de su voz era un tono tranquilo también, pero sin embargo en determinado momento sus ojos se encendieron, y se encendieron de odio, de una ferocidad increíble. Y, y la lectura de esos ojos a mí me permitió poder reubicar la cosa, digamos, y en principio en esa sesión darme cuenta que eso que yo estaba diciendo y por el lado por el que iba desarrollando cierto discurso no era el adecuado, por lo menos en ese momento, si no quería que se interrumpiera el análisis o incluso que tal vez el tipo pudiera llegar a ponerse violento, enojado. Con lo cual la lectura de esos ojos hizo que reubicara mi posición desde la que estaba hablando. Otro ejemplo bastante conocido es el de la joven homosexual de Freud. Ustedes seguramente recordarán a esta chica que su padre había llevado al consultorio de Freud después de un episodio, de un intento de suicidio. La chica salía a pasear del brazo de la cocotte, de una mujer que se decía de no muy buena reputación, y salían a pasear por la zona donde trabajaba el padre, con lo cual todo hacía pensar que tarde o temprano se lo iban a cruzar. Lacan lo leía esto como un acting out. Freud también situó esta cuestión de que de alguna forma esos paseos estaban dedicados o buscando esa mirada del padre. Hasta que en determinado momento se produce el encuentro con la mirada feroz del padre. El padre la mira enojado. La cocotte toma nota de esta mirada y le dice que la relación entre ellas debía terminar a partir de ese momento, que esto no podía continuar. El encuentro con la mirada feroz del padre más el rechazo de la cocotte producen la sumatoria a partir de la cual esta joven produce el pasaje al acto. Va y se arroja del puente en un intento de suicidio que fracasa. Lacan plantea ahí que se da una suerte de conjunción entre la ley y el deseo, y que cuando esto sucede, una de las formas posibles de reaccionar es el pasaje al acto, ¿no? No es la ley como articulador del deseo, porque el deseo efectivamente se articula a la ley, pero no se somete a la ley, no se subsume a la ley, sino que una articulación de significantes que arma una legalidad, como toda articulación significante, en algún punto presenta agujeros, contradicciones. Entonces, es ese punto de límite en la ley, ese punto de real que la ley no puede subsumir, donde se puede producir el objeto A como causa del deseo. Lo que acaba de plantear Lacan es otra cosa, es que deseo y ley se igualen, ¿no? Que el deseo del padre y la legalidad se igualen, y que por lo tanto la ley se convierta en un capricho. Es en este contexto en que la chica produce el pasaje al acto, es decir, se identifica el desecho y salta de la escena. Al saltar de la escena, de alguna forma vuelve a introducir una falta en esa escena, que es ella.
Otra herramienta que quería tomar para el Ilván es la novela Lolita de Nabokov. Creo que esta novela puede ser leída, o una de las formas en que puede ser leída es con la clave de la mirada. Ya desde el principio Nabokov plantea una escena en que el protagonista, que es un hombre de unos 40 años, que va relatando todo lo que sucedió, plantea que él, ya cuando tenía 13 años, y estaba fascinado con una chica de su misma edad, comenta que, bueno, que no podían encontrarse, hacer sus cosas en la intimidad, porque estaban permanentemente bajo la mirada de la familia. Pero recuerda que en una ocasión se habían dirigido a una playa, estando solos, y habían empezado a hacer sus cosas ahí sexuales, hasta que esta escena se ve interrumpida por la voz de unos hombres que salen del mar. El detalle interesante que plantea Nabokov ahí es que todo lo que ellos hacían, lo hacían bajo la mirada de un par de anteojos que alguien había dejado olvidado en la playa. Es decir, sitúa la mirada ahí, ¿no? De la mirada de la familia a la mirada de otro objeto, un par de anteojos, ¿no? Una metonimia de la mirada. Pero de todas maneras lo que sostiene es que la escena erótica está sostenida por esa mirada y que se interrumpe por la irrupción de una voz. A partir de ahí, el desarrollo de la novela, que es la historia de este hombre, que conoce a Lolita, que es una preadolescente, hija de una mujer con la cual él se casa, que se casa para acercarse a esta chica. La mujer muere y a partir de la muerte de la mujer, él se queda con la chica y comienza luego de vivir en una ciudad, comienza un raid, una especie de road movie. Esta novela tiene algo de antecedente de las road movies, me parece. Comienza un viaje por las rutas de los Estados Unidos, parando en distintos hoteles, que dura como 2 años. Este viaje es permanentemente, se realiza permanentemente bajo la presencia sospechada. Siempre está la duda hasta qué punto es real o imaginario de un perseguidor, de alguien que los está vigilando y persiguiendo. Se podría perfectamente imaginar como un ojo, un gran ojo que los persigue a través de todo el recorrido. Los persigue hasta que los alcanza. Luego de como 2 años, la chica empieza a reaccionar, a tomar distancia, hasta que en un momento lo abandona. Y un tiempo después, él la vuelve a encontrar y en una conversación que tienen, entonces ella le dice lo que él no querría haber escuchado, digamos. Le dice que ese hombre que los perseguía en realidad era un hombre que ella conocía, que había conocido antes que conocerlo a él, que había tenido relaciones sexuales, que había participado en orgías, etc. Y ahí el protagonista, Humbert, empieza a enloquecer, ¿no? Es el momento, creo yo, en que el circuito pulsional se cierra sobre sí mismo, que la mirada lo alcanza. Es decir, él que se creía un seductor, un transgresor, un perversor de púberes, de repente se encuentra con que en realidad la chica no era una joven virgen como él pensaba,
se encuentra en el lugar del engañador engañado y enloquece y empieza, como yo diría, a alucinar al, al otro abusador, ¿no? Y decide matarlo. Produce un pasaje al acto homicida, ya no suicida como el de la joven homosexual, sino homicida. Lo va a buscar a este hombre para matarlo. Y hay un detalle interesante, porque cuando se encuentran antes de matarlo, conversan un poco y el tipo le dice que él en realidad es un impotente, que lo único que hacía era mirar en las orgías, ¿no? Vuelve a ubicar la cuestión de la mirada. Bueno, Humbert, de todas maneras, que está ya subido a la moto en su delirio, lo mata, pasa al acto, lo mata y de alguna forma, como muchas veces los pasajes al acto, logran instalar nuevamente una escena, porque el tipo se hace detener por la policía y meter preso, con lo cual en la cárcel vuelve a instalar una escena sostenida por la mirada del sistema penitenciario, de la justicia, del otro social, podríamos decir. De alguna forma, lo que nunca se produce ahí es la caída de la mirada y la producción como objeto a causa del deseo, ¿no? Ahí la mirada siempre se sostiene en su faz positiva, no cae la mirada como objeto a. El otro elemento, la otra herramienta que quería traer, es un libro muy impresionante, tremendo, muy bueno, que es un libro de Jorge Semprún que se llama La escritura o la vida. Jorge Semprún fue un español que se vio exiliado a Francia desde pequeño con los padres. Pasó a formar parte de la resistencia al nazismo durante la invasión a Francia y cayó prisionero de los nazis y fue llevado a un campo de concentración en el que pasó unos 2 años más o menos. En este libro, el libro también comienza con una escena muy fuerte en la cual, luego del retiro de los nazis del campo de concentración, él cuenta que estaba ahí muy contento, estaba experimentando una suerte de felicidad por la libertad lograda y porque estaban pudiendo estar en mejores condiciones y alimentarse. Y un día estaba ahí bajo el sol, muy contento, cuando se detiene un auto enfrente de él y bajan 3 oficiales, 2 ingleses y un francés, y se acercan a hablar con él. Y él estaba muy contento y de repente ve los ojos de estos 3 hombres y las miradas de esos 3 hombres y se queda helado. Se queda helado porque ve que estos ojos lo miran espantado. E incluso dice, bueno, en realidad están viendo mi mirada. Esto lo reconstruye él a posteriori, ¿no? Y dice, bueno, claro, ellos veían en mi mirada la presencia de la muerte. Y recuerda, entre otras cosas, la caminata que había hecho hacía poco en los barracones, entre las camas, donde se había encontrado con los cadáveres de muchos hombres que antes de morir se habían arrastrado hasta el borde de la cama. Entonces, mientras él camina por el pasillo, ve esos ojos muertos que lo miran, y él en la posteriori logra interpretar que de alguna forma él estaba habitado por esos muertos, que era una especie de muerto vivo, y que este estado
le va a durar muchos años, ¿no? Cuenta que a partir de ahí, él durante 16 años se niega a hablar y a escribir sobre su experiencia en los campos de concentración. Cuenta que lo acompaña una pesadilla en la que aparece una voz alemana que ordena crematorios apaguen, que era la orden que daban los nazis cuando se terminaban de incinerar los cuerpos en el crematorio. Cuenta entonces que él durante muchos años no puede hablar de esto, intenta borrar estos recuerdos, pero dice que hay algo que no pudo nunca borrar, que fue su mirada. Y que incluso esta mirada es la que le permitió relacionarse con las mujeres, ¿no? Incluso dice, lo voy a leer, dice así, respecto de las mujeres: cada una de ellas despertaba en mí la muerte que quería olvidar, pero cuya oscura radiación estaba en la raíz de estos placeres. Es decir, me parece que hace una muy buena descripción de lo éxtimo, ¿no? Del punto en que el horror y el placer de alguna forma se anudan, ¿no? Y cómo de alguna forma esta relación con las mujeres le permitió también sostener este periodo de tiempo donde él, podríamos decir lacanianamente, que estaba fijado en el instante de ver, ¿no? Tomando los tres tiempos de Lacan, de los tres tiempos lógicos del instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Este es el instante de ver. Hay otra escena que un poco sirve para entender y explicar esta situación. Es una escena en la que él está viajando en tren y cuando llega a una estación, ve la estación y ve la nieve caer y se desvanece. Y cuando se despierta, claro, él asocia un poco y dice, bueno, esa imagen que yo veía es la imagen del viaje a los campos de concentración, la imagen de la llegada a las estaciones donde estaban los nazis, donde hacía frío, donde caía la nieve, y eso lo hace desvanecerse. Es el significante nieve, me parece, el que aparece ahí y que vuelve a aparecer varias veces, pero claro, no tiene el estatuto de un significante como formación del inconsciente en ese punto. Yo diría más bien que tiene el estatuto de una letra congelada, de lo que Freud llamaba la representación cosa, ¿no? No adviene ahí la representación palabra. Allí la representación palabra, la palabra se comporta como cosa, eso que Freud decía de los esquizofrénicos, que no solo se producen los esquizofrénicos, ¿no? En este caso, la palabra nieve funciona como una representación cosa, como algo que impacta y no entra en la articulación significante, porque tiene una plenitud de ser, podríamos decir, ¿no? Que no logra agujerearse para que advenga la representación palabra. Cuenta Semprún que cuando lo están ayudando, se le aparece la palabra nieve ahí, y se le aparece la palabra nieve en el idioma español, que es el idioma original de él, ¿no? El idioma de su infancia. Ya esto, cuando sucede este episodio, ya han pasado varios años, es evidente que la estructura de él se está empezando a mover, que algo de esta representación cosa está perdiendo
su dureza, su estratificación, y empieza a aparecer esta representación palabra, ¿no? Hay algo de esta regresión a la infancia que permite el progreso significante, discursivo. Es después de un sueño que tiene donde aparece la nieve, acá ya decididamente como una formación del inconsciente. Después de un sueño donde aparece la nieve como formación del inconsciente, 16 años después de la liberación del campo de concentración, cuando él va a poder empezar a escribir sobre esta experiencia. 16 años tuvieron que pasar para que se produjera algo de esta caída de la representación cosa, que yo lo ligo a la represión primaria, que, bueno, después voy a tratar de decir algo. Él empieza a escribir a partir de ahí y a relacionarse de otra forma. Por eso él el libro lo titula La escritura o la vida, en disyunción, porque para él, cuando sale del campo de concentración, se trataba de eso, de la escritura o la vida. O sea, él no podía escribir. Tenía tal presencia lo que había vivido, la presencia de la muerte, que ponerlo en palabras era imposible. Eso es algo que yo he visto en la experiencia clínica con algunos pacientes, sobre todo adictos, o por ahí psicóticos, o neuróticos en determinado momento, ¿no? Que es la imposibilidad de hablar de algún tema. Por ejemplo, me acuerdo un tipo que era adicto a la cocaína, y al tipo se le volvió imposible hablar de eso. Y estaba bien, no había que hablar de eso durante un tiempo, porque si uno intentaba forzar la cosa, hacerlo hablar de eso, lo que iba a producir era un pasaje al acto, que el tipo después se fuera a tomar cocaína o a emborracharse compulsivamente. Allí las palabras se comportan como cosas, entonces se vuelve imposible en ese punto hablar de eso. Hay que poder dar un rodeo, tal vez por otro lado, por lo imaginario, con ayuda de lo simbólico, para en un segundo momento poder abordar la cosa. Tuvieron que pasar 16 años de un recorrido vital por otros lados para que Semprún pudiera comenzar a escribir y hablar de estas experiencias, ¿no? 47 años después de la liberación, lo invitan a ir a Buchenwald para hacer una nota periodística, un reportaje. Y él duda, y de nuevo aparece un sueño, una formación del inconsciente, que va marcando lo que es el progreso de la posición de Semprún. Aparece un sueño en el cual está por aparecer esa voz alemana de la pesadilla, que grita crematorios apaguen. Está por aparecer, pero en su lugar aparece la voz de una mujer que canta una canción de amor. Y allí Semprún decide aceptar la invitación y viajar para hacer esta nota. Va a ser allí, esta nota donde visitan el ex campo de concentración, y va a ser allí donde va a tener una sorpresa impresionante, cuando vaya con un hombre que trabaja ahí a revisar los archivos del campo de concentración. Una sorpresa impresionante que no se las cuento para no spoilearles el libro, ustedes la van a descubrir cuando lo lean, si es que no lo leyeron. Vale la pena ir a verla.
A mí, en la lectura de este libro, una de las cosas que me ha hecho pensar fuertemente es esa afirmación de Lacan que hace en algún momento y que siempre me costaba entender cuando él decía que la represión y el retorno de lo reprimido eran una misma cosa. Yo creo haberlo entendido aquí, en el sentido de que cuando se produce la represión primaria, es decir, el olvido, la caída de la representación cosa, en ese mismo momento la caída de la representación cosa permite el advenimiento de la representación palabra. Es decir, como decía Freud, la representación primaria se produce y advienen los retoños de esa represión primaria. Los retoños que van a tratar de ser frenados por la censura. Es decir, entre caída de la representación cosa y la producción de representación palabra, es decir, de formaciones del inconsciente, hay una simultaneidad de producción, ¿no? Es algo parecido a lo planteado por Freud con el ejemplo de su nieto, de Fordá, ¿no? Cuando desaparece la madre, si la pensamos en ese punto a la madre como representación cosa, ¿no? No como la madre empírica. Allí se produce el Fordá, es decir, las palabras Ford y Da. Las representaciones palabras. Bueno, con esto voy a dar por terminado este Ilván. Les agradezco que me hayan acompañado y espero sus comentarios, preguntas, opiniones. Hasta la próxima.